Les decía que, vaya, espero que sí estén viendo la pantalla, de hecho, y lo siento Yo sí la estoy muchísimo. viendo. Hoy sí la veo. Hoy Hoy sí sí se la ve. veo. Hoy sí, Sí. vaya, qué Sí. bueno, vaya, muy bien. Les decía, eh, ¿quiénes ven un 6 y quiénes ven un 9? Yo veo 9. ¿Quién ve el Yo 6? 9. Vaya, un 6 un 9. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Los dos. Exacto. ¿Será? Sí, porque se puede observar los Que dos los de dos una lo ven desde forma. su perspectiva. Correcto. Eso es lo importante. El paradigma depende mucho de dónde lo estés viendo. Entonces, ¿qué es un paradigma? El paradigma es un modelo mental. Es la forma en la que nosotros percibimos la realidad. ¿De acuerdo? De En- acuerdo. entonces, cuando decía la compañera que la vida es cuestión de perspectiva, hay gente que dice la vida es cuestión de perspectiva, sí, definitivamente. Y no es que el que ve el 6 esté equivocado y el que ve el 9 esté incorrecto o viceversa, sino es que es cómo lo estás viendo. Entonces, eso es un paradigma. Y te cuento, nuestra vida es cuestión de paradigmas. Vamos a ver los primeros paradigmas. Los primeros paradigmas, ok, como seres humanos nosotros vivimos en una vida de paradigmas. Y hay tres clases de paradigmas. Los primeros son los paradigmas infundados, ¿sí? Son los paradigmas infundados. Y estos paradigmas los vas a recibir de los 0 a los 6 años. Y representan aproximadamente el 70% de tu personalidad. ¿De acuerdo? Disculpe, dijo de 0 a cuánto. Es que se cortó. De- Me oí de- cortado. muy bien, los paradigmas infundados son de los 0 a los 6 Gracias. años. Ya. Y ahí es donde dice, el niño hace lo que ve. ¿De acuerdo? Los otros paradigmas De acuerdo. son los paradigmas que la sociedad nos da. Y estos van de los 6 a los 18 años. ¿De acuerdo? Vaya, viene el niño, está en su casa, las que son mamás, Sara creo que, y Astrid, que son, y bueno, la que vive con, Karen creo que es, la que vive con su sobrina, dice, ay, es que mi hijito, mi sobrina, es la cosa más linda del mundo, es amable, es amorosa, es querida, es todo. Una vez llega al kinder, al segundo día, ya el niño dice palabrota, ya dice esto, ya está mal creído, y uno dice, pero ¿quién le ha enseñado eso? ¿Dónde lo aprendió? En la sociedad. La sociedad nos enseña paradigmas y los paradigmas de la sociedad se van uniendo a nuestra personalidad de los 6 a los 18 meses, perdón, a los 18 años, ¿de acuerdo? Sí, Y estos paradigmas tienen que ver mucho con eh, y si no, recordemos cuando estábamos ahí en el bachillerato, en el tercer ciclo, que por querer ser aceptados en un grupo social, nosotros adoptamos ciertas conductas para que nos acepten, ¿cierto o no? sí. La forma en la que nos vestimos, la música que escuchamos, la forma en la que nosotros hablamos, todos esos son paradigmas que la sociedad nos da. Y aquí te voy a comentar una situación personal, muy, muy personal. Mi grupo de música favorita, hoy que sé de esto, fue algo infundado, no fue algo mío, sino que porque mi mejor amigo escuchaba ese grupo y como era mi mejor amigo y de qué íbamos a hablar y que no sé qué, entonces ahí es donde estaba eso. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Y están los paradigmas que más nos tienen que importar, que son los paradigmas personales. Y estos se cultivan durante toda la vida.
pero empiezan a tomar más fortaleza a partir de los 15 años más o menos. Algunos hablan de los 18 años, que es cuando yo empiezo a tomar decisiones propias y veo, esto me conviene, esto no me conviene, este sí, este no, y yo voy eligiendo mis propios paradigmas, aunque la mayoría ya son infundados, ya sea por mi familia o por la sociedad. ¿De acuerdo? Sí. ¿Me he dado a entender? Sí. Muy bien. Anoten entonces por ahí en su cuaderno qué paradigmas gobiernan tu vida. Y aquí vamos a ver. No, Salvador, no sé de lo que me estás hablando. Vamos a ver. Un modelo mental puede ser, y ojo, de la sociedad. Regresamos acá. Vaya. Muy bien. Los paradigmas infundados es, ¿qué es lo que se decía en la casa? Por ejemplo, a mí, y estoy hablando de mi propia realidad, eh, para mí es normal que la mujer trabaje. En mi casa, mi mamá, mi tía, o sea, mi abuela, todas las mujeres trabajaron. Entonces, cuando alguien me dice, no, Salvador, es que la mujer tiene que estar en la casa y hacer el oficio de la casa, para mí eso no es normal. ¿Por qué? Porque dentro de mi familia hubieron mujeres trabajadoras. ¿De acuerdo? Mujeres que Sí. hicieron algo o que pasaban, no solo hacían el oficio del hogar. ¿De acuerdo? Ahora, hablemos de los paradigmas de la sociedad. Y aquí sí nos vamos a detener un poquito. ¿Qué dice la sociedad? A ver, ¿qué paradigmas o qué modelos mentales dice la sociedad? Está fácil. Les voy a decir un paradigma social que me gusta. Y Astrid, que es la que yo recuerdo que tenía lentes, Sara también creo que tenía lentes. Los que usan lentes son inteligentes. ¿Sí o no? Ese es un paradigma de la sociedad. Lo asocia. Exacto, pero es algo que la sociedad dice y ha aceptado. Otro paradigma social, sin ofender a nadie. Las rubias son tontas. ¿Sí o no? Vaya, mujeres, no se sientan ofendidas, pero hay un paradigma social aquí en El Salvador, bueno, y casi en todo el mundo. Las mujeres manejan mal. Eso sí es cierto. Ese es un paradigma. Yo conozco No mujeres que manejan. necesariamente. Pero cuestión, vaya, pero acuérdense, ¿qué dijimos de los Es bien paradigmas? machista ese paradigma. No, es que va, es, Sí, es que de hecho, Lastimosamente a uno cuando lo ven manejando eso piensan, pero a veces se llevan, sí, cabal. pero se dan en la boca cuando Que piensan todos eso. los microbuseros y los buceros. vaya, ese es otro paradigma. Yo conozco microbuseros que me han cedido el paso. O sea, miren lo interesante de los paradigmas. ¿Sí me doy a entender? Sí, porque yo tengo una amiga que es bucera. Sí, Ese es otro paradigma que microbuseros y buceros solo son hombres. Vaya, yo no sabía que había microbuseros y motoristas mujeres. ¿Sí me voy a entender? Esos son los paradigmas. Vaya, un paradigma infundado puede ser, y aquí estoy pensando en voz alta, como sos madre soltera, ya te jodiste, no vas a progresar en la vida y no vas a pasar de donde estás. Ese es un paradigma social. ¿Sí me voy a entender? Un Sí. paradigma social mundial también es el que no tiene título universitario no progresa en esta vida No es nadie. o no es nadie. Ese es un paradigma. ¿Sí me voy a entender? ¿Tiene, Sí. tiene sentido? Muy bien. Dentro de los paradigmas personales son los que tú decides. Y aquí te voy a poner un ejemplo bien particular. A ver, dos hermanas
vieron cómo su papá le pegaba a la mamá. ¿Sí me voy a entender? Le pegaba. Y las dos se casaron y casualmente fueron gemelas, vaya, para que entonces se casaron y a una consiguió un marido que le pegaba, la maltrataba ¿y por qué te dejaba? Sí, sí, mi mamá lo hacía, entonces es normal. Pero vino la otra y la otra dijo, no, yo no voy a permitir que un hombre me maltrate, no, o sea, no es eso lo que quiero. Entonces ahí es donde ya estas dos chicas, aunque recibieron la misma, vieron lo mismo, estuvieron bajo un mismo paradigma, ellas decidieron individualmente tener dos respuestas totalmente diferentes. ¿Tiene sentido? Sí. Vaya, lo que les decía. Entonces reflexionemos, ¿qué paradigmas gobiernan tu vida? ¿Qué es lo que te dijeron en tu casa que a lo mejor no te sirve ahora? Tal vez a ellos les sirvieron, pero porque les sirvieron a ellos, no quiere decir que a ti te tengan que servir. ¿Sí? ¿Cuáles vienen? Sí. Identifica cuáles vienen de casa. ¿Y qué te enseñó la sociedad? O tus amigos, o los compañeros de trabajo. Que de hecho ya vamos a entrar a ese punto. Dentro de los paradigmas sociales hay uno que me interesa más, que son los paradigmas del trabajo. Ojo, ¿y qué piensas de ti mismo? Esto es bien importante y reflexiónalo también. Pienso que porque ya estoy mayor no voy a hallar trabajo, que porque no he tenido un empleo formal no voy a conseguir uno formal. ¿Qué pensar realmente? Ojo, todo lo que te estás diciendo de ti mismo es un paradigma, es un modelo mental, no es tu realidad, porque todo depende de la perspectiva de que lo estés viendo. ¿Me doy a entender? Sí. Muy bien, entonces como les decía, volviendo al punto, dentro de los paradigmas sociales hay un montón, pero yo me voy a enfocar en los paradigmas del trabajo. ¿Les parece? Sí. Pero antes de eso, quiero que vean esto, esta línea de tiempo. En una sociedad, los individuos que se llevan una... Ok, vaya, por ejemplo, no me gusta decirlo, pero se lo voy a decir. Yo tengo 32 años. Entonces, entre 20, ¿quiénes tienen entre 25 y 35 años? A ver, de los aquí presentes, de los Yo, 25 a los la 35. Yo. Vaya, nosotros pertenecemos a una misma generación. Cuando la diferencia geográfica y demográfica entre los individuos es de 10 años, estamos ante una generación, ¿sí? Los que dijeron que tenemos entre 25 y 35, los felicito, están en la mejor generación del mundo. Los que ya no tienen 25 años, quizás tienen de 24 para abajo, ellos ya son de otra generación. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ok, cuando los individuos de una sociedad tienen una diferencia demográfica de 20 años, estamos ante una época diferente. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí me doy a entender en esa idea? Pero cuando los individuos sí, de una sociedad se llevan una diferencia demográfica de 30 años, estamos ante una era totalmente diferente. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok, y aquí donde viene lo interesante. Por cada generación crea sus propios paradigmas. Digo. Cada generación crea una identidad individual, una realidad individual. Es decir, las cosas que se veían hace 20 años no son las mismas de ahora, pero la sociedad fue creando modelos mentales que permitieron desarrollarse en esa situación. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Tiene sentido lo que hemos estado hablando? Sí. Salvador, ¿pero qué tiene que sí, ver sí tiene.
¿Qué tiene que ver todo esto entonces con los paradigmas sociales? ¿Y por qué me interesa a mí como asistente administrativo? Es que aquí es donde vienen los jodidos. Nosotros vivimos en una época privilegiada, ¿sí? Nunca en el mundo laboral habían estado 5 generaciones queriendo trabajar, ¿sí? Y esto probablemente ya lo has escuchado. ¿Ya han escuchado esto? Sí. Donde están los baby boomers, la generación X, la generación Y y la generación Z. Aquí quiero aclarar algo. Depende de la teoría, ahí van saliendo las generaciones, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, hoy ya están los Centennials y los Etenians, pero esos todavía no están trabajando. Entonces, fíjense bien, Nosotros pertenecemos prácticamente a la... nosotros somos los millennials, o sea, los que tenemos entre 25 y 35 años ahorita, somos millennials. Depende de dónde hayas nacido, puede ser Y o Z, Y o Z. Entonces, de hecho, somos la... Y cuando hice la broma de que era la mejor generación, es cierto, porque somos la generación de la adaptación. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, hace 4 años yo tenía un jefe baby boomer. O sea, este tipo, Son cuadrados. ¿pero por qué? Porque esos son sus modelos mentales. Así, o sea, acuérdense, ellos vienen de unos modelos mentales, y de hecho ya lo vamos a ver un poquito, muy diferentes. Y porque son diferentes no quiere decir que sean malos. Lo que pasa es que aquí es donde viene lo complicado. Yo tengo que adaptar, ok, y ese es el problema de la llamada generación cristal. Miren, los buenos paradigmas hay que mantenerlos, pero los malos no. ¿Ya? Y eso es lo malo que han hecho las nuevas generaciones. La Y todavía es un poquito tolerante a esto, pero la Z y los millennials puros ya no, los centennials ya no. Estos tipos quieren poner lo que es y ahí se acabó. Los baby boomers eran personas muy leales dentro de las empresas. Uno de los paradigmas de los baby boomers y de la generación X un poquito era que estos tipos eran leales a la empresa. Entraban en una empresa y ahí hacían toda su carrera. Hoy un millennial, un centennial, decirle eso, te va a mandar a la chonga. Págame mejor, si no me voy. Y esos son los modelos mentales a los que nos enfrentamos. ¿Sí me voy a entender? Sí. Por ejemplo, los baby boomers eran pocas las mujeres que trabajaban. La generación X sí ya dio ese salto en donde ya se miraban generaciones X de mujeres trabajando. Mi mamá fue una de las generaciones X que sí trabajó. Ya la generación Y, las mujeres quieren trabajar, quieren su propio dinero, necesitan aportar a la casa. Son ¿Ya? más independientes. Son muchísimo más independientes. Y la mujer de la generación Z es la que dice, quiero viajar, no quiero tener hijos, mucho desmadre, prefiero tener hijos perros que hijos humanos. ¿Ya? Decirle eso a una mujer de generación X, te dice, por Dios, mujer, no, hombre, los hijos son lo más importante para ella. Para a una mujer de generación Z o una centennial, ya no piensa eso. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Tiene sentido lo que hemos estado hablando? Sí. Muy Sí bien. tiene. ¿Preguntas hasta acá? No. Muy bien. A ver, entonces veamos cómo son los paradigmas de las generaciones a través del tiempo. Actualmente, la generación baby boomer, que representa más o menos el 20% de la población, yo creo que es un poquito menos, yo diría que es el 15%. Estas personas históricamente se enfrentaron a la Guerra Fría, vieron el concierto de Woodstock, los envidio, pero ellos para trabajar son lentos y reflexivos. Su comunicación es análoga, o sea, son tipos que prefieren estar cara a cara recibiendo las indicaciones.
aparte son muy leales y para ellos todo tiene que tener un logro y tiene que tener una estructura. ¿De acuerdo? Ahora, la generación X, que ahorita tendría que ser los jefes y los grandes gerentes, de hecho le están diciendo adiós a todo esto, son los que dieron apertura a las computadoras y dieron la apertura de la informática como tal. Ellos vuelven a ser lentos y reflexivos, pero ellos están dados más a los logros, a la recompensa, ¿sí? Y estas personas son conocidas como los inmigrantes digitales. Creo que Sara, tú eres de esta generación, ¿verdad? Generación X. ¿Perdón? Tú eres de la generación Yo X, soy ¿verdad? generación Y. No, Y. Tú eres Y. ¿Quién dijo que tenía? No, creo que no está acá. Bueno, pero entonces estas personas son más de correspondencia, son más de memos escritos, ¿ya? Entonces, todavía. Vaya, después está la generación Y, les decía. Aquí en la generación Y pasa algo interesante. Somos las personas que hemos visto, y por eso también se le llama la generación de la adaptabilidad. ¿Ya? Yo me acuerdo que vi la computadora cholotona, que era un monitor así cholotón, y lo he visto hoy hasta las tablets, y para mí eso es normal. ¿Ya? Yo me acuerdo que el primer Windows que toqué fue el Windows 98, y yo pasó el Windows 98, el XP, el Millennium, el 7, el 8, el 10, y tranquilo, para mí es normal, ¿sí me voy a entender? Vimos el mouse ¿cómo se llama? De chibolita. Hoy tenemos mouse, ¿cómo se llama? Láser, take it easy. Tenemos el touch y es normal. Pero ¿qué le pasó a la generación X? A la generación X decía, ni siquiera, o sea, estoy aprendiendo a usar la computadora cuando me decís que ya tengo que tener una nueva versión. ¿Sí me voy a entender? Y tengo que actualizarme y no sé qué. Y ellos, no, ¿y por qué tengo que hacer eso? O sea, como eran lentos, ahí vamos. Por eso los de generación Y los millennials toman decisiones inmediatas, ¿sí? Son de, como, hey, tenemos que tomar la decisión ya. El generación X te dice, al suave, reflexionemos. Y el baby boomer, ¿qué te va a decir? Vamos a ver, creemos todo el panorama. Entonces, es por eso que es complicado trabajar con ellos. ¿Sí me voy a entender? Sí. A ver, los millennials o la generación Y también empezó a tener una virtud. ¿Cuál fue esa virtud? Que eran un poco más sociables. Los baby boomers y la generación X, al trabajo se va a trabajar. Ahí no se hacen amigos. Tu compañero de trabajo es tu enemigo. No, y la generación Y decía, no, hombre, agarrarle al suave, puede ser chévere. Es la que me va a comprar de los cosméticos o de la tenga que tengo afuera. Son un poquito más sociables. Y la adaptabilidad los hizo moverse a eso. ¿Sí me voy a entender? Pero también esta generación vivió el efecto cultural, uno de los efectos culturales más grandes, que es la globalización. ¿Ya? Nosotros, la generación X y los baby boomers, ellos trabajaban para empresas locales, para empresas de un sector en específico, no para grandes capitales. Ya la generación Y vivió eso. Académicamente, ¿cómo ha venido? Al baby boomer se le enseñaba un oficio, se hacía experto en el oficio y ahí estaba. Los de la generación X, ¿qué se les dijo? Vaya, mire, señores, fíjense que es bueno aprender un oficio, pero los papás baby boomers le decían al hijo, mire, hijo, trabajar así de oficio es bien matado, las manos. Yo quisiera que esté en una oficina. Entonces los de generación X se fueron para la oficina. ¿Me doy a entender? Y es donde empieza el trabajo de oficina, los tenedores. Fíjense bien, y cuando tú lo ves en historia parece chiste, pero todas las ingenierías,
todo lo que tiene que ver con informática son carreras relativamente nuevas. Surgieron allá por el año de 1995, cuando Bill Gates y, ¿cómo se llama el otro? Y Steve Jobs cambiaron el mundo de la informática. Eso no fue hace mucho, fue hace 20 años. No quiero ver. Hace 25 años. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces, todas esas carreras, o sea, ingenieros en sistemas, no existía. Eso es relativamente nuevo. Pero, ¿qué pasa con la generación Y? Los papás de la generación X le dijeron a sus hijos, mire hijo, estar en oficina es bien chivo, pero quiero que usted sea como mi jefe. Y como los jefes que ya estaban arriba, ¿qué dijeron? Hey, estos tipos ya no están estudiando oficios, sino que están yendo a la universidad. ¿Cómo puedo hacer para que no lleguen a ser jefes? Y ahí es donde viene el boom de las maestrías, de los posgrados. ¿Vas entendiendo cómo va desarrollándose toda la historia del mundo laboral? Sí. Y ahí es donde la generación Y, a ver, y los que están conmigo, a ver si no se identifican, somos la generación mejor preparada, la que está más especializada, pero la que le pagan menos, por el efecto globalizador. Exacto. ¿Sí me voy a entender? Y no es que sea malo, sino que es la realidad en la que nos ha tocado vivir. Y ahí es donde viene la generación Z y dice mi hermano, y te lo estoy diciendo con un ejemplo vivo en mi casa. Mi hermano dijo, ¿para qué diablos me voy a quemar 5 años a una universidad, 10 años o para algunos, 8 años, si aprendo inglés 2 años bien y me voy a un call center ganando mejor? Es por eso que la generación Z, ellos son personas de inmediatez y de switch. Y aquí es donde hubo un gran problema en la generación Y, que los baby boomers y la generación X no tenían. La generación X y la generación baby boomer era experta en era experto en hacer oficios. O sea, vos tenías a un tenedor de libros, hoy contador, que sabía todas. La generación Y, la generación X, como quería que sus hijos fueran de escritorio, se creó la brecha del tiempo en donde lo importante fue ir a la universidad. La gente se lleva teoría. Y en la generación Y hay personas que son académicos expertos, pero que no saben hacer nada en el mundo laboral. ¿Y qué pasó con la otra brecha de la generación Y? Es la gente que no podía ir a la universidad, pero consiguió un trabajo, se hizo buena en el trabajo, pero no le pueden dar el puesto porque no estudió. Y es la gente que sabe hacer el trabajo, pero como no es académica, se jodió. Y ya con la generación Z, ya hay otra virtud, que como ya se dieron cuenta de que no solamente se trata de ir a la universidad y llenarte de teoría para que después no vayas a hacer nada a tu lugar de trabajo, es donde empiezan las carreras técnicas. ¿Se han fijado? Y ahora mucha gente prefiere ir a lo técnico, donde te dan un poquito de teoría, pero te dan práctica. Entonces quieren equilibrar esos errores que se hicieron en el pasado. ¿Me doy a entender? Y por eso es que ahora ustedes ven diplomado de no sé qué en 6 meses. Ojo, pero ahorita estamos viviendo otro, bueno, ya no, el evento mundial. Y aquí es donde quiero que se fijen. A mí, si me preguntan hace 5 años, yo no me imaginé, y esto ha pasado tan rápido que si ustedes no se han dado cuenta, es porque han sido descuidadas. Hace 5 años no habían profesiones de redes sociales. No. Y ahora los trabajos ya están exigiendo profesionales en redes sociales. Y eso acaba de pasar en 5 años. Miren cómo de 20 años nos pasamos a que el mercado laboral ha cambiado en menos de 5 años. Y ahora ya hay community management. Ya hay experto en apps, desarrollador de apps. Lo que tardó 20 años para la generación Z está ocurriendo en 5 años. Y no me extrañaría que ya empezaran a sacar las primeras licenciaturas y todo eso en redes sociales, porque ahorita todavía no está tomando la forma que debería tomar. Pero ¿se han fijado en eso? Vayan a ver los periódicos, vayan a ver las ofertas de empleo. Necesitamos desarrolladores de apps, expertos en redes sociales. ¿Sí me voy a entender? Sí.
¿Por qué? Porque ellos están viviendo otro hecho de mercado, otro hecho histórico. ¿Tiene sentido lo que hemos hablado? Sí. Preguntas. Sí. Muy bien, en su cuaderno los invito a que reflexionemos estas preguntas. ¿Qué ideas tengo sobre el mercado laboral y el entorno de trabajo? ¿Qué paradigmas he desarrollado yo de mi ambiente laboral? ¿Qué paradigmas he desarrollado del trabajo? Yo venía con un paradigma del trabajo bien jodido y se los quiero compartir. En el trabajo no vas a hallar amigos. Yo he hallado buenas personas en el trabajo. Algo que a mí me dijeron, y ese paradigma sí hace mucho daño. Tenés que sudar la camiseta, tenés que quedarte hasta las 5. No, papá. Si me quedo haciendo horas extra después por error mío, es que no he sido productivo. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ok, aquí quiero conversar un poquito con ustedes. ¿Qué otro paradigma del trabajo han desarrollado ustedes? Ah, hay uno que es bien común. Ves a una chica que acaba de llegar nueva, bonita, y qué decís, a los 3 meses ya es supervisora. ¿A quién le ha pasado eso? Sí, a mí me pasó con lo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Obviamente creo que ustedes saben que varias de las zonas, unos entramos de licitaciones, ¿verdad? Y ahí es Sí, donde a uno lo califican y escogen al mejor, por su capacidad, por por lo que su sea. educación, por todo, ¿verdad? Sí, No sé si me escuchan. sí, La Sí. cosa que, bueno, yo, como les dije, yo tuve varios niños a mi cargo y ahí de verdad, yo algo que no importa el grado académico que yo pueda, todo lo que yo podía hacer, porque no solo hacía una actividad, sino que me ponían a hacer varias actividades, tanto mi trabajo como el trabajo de otros compañeros. Y de los niños que yo tuve, a 4 los agarraron por cuello. ¿Ve? sí. Una porque era la hija de la sirvienta del ministro, la agarraron. La otra porque la mamá era amiga del asesor ministro. Y a otra niña la agarraron, y me van a disculpar las palabras, porque se metió con el hijo del ministro. Y a otro lo agarraron porque los papás habían sido guerrilleros. Entonces, hasta cierto punto, y no lo voy a dejar de negar de mi parte, hay veces yo renegué, porque yo decía, puchica, tantos años que me quemé las pestañas, tantos desvelos, pero hacer las cosas, lo que usted dice, hay veces no es que uno quiera hacer horas extras, sino que los mismos retrasos que tienen los jefes, no por uno, sino que por los jefes, tocaba quedarme. Mi horario era supuestamente de 7:30 a 3:30 y salude. No, a mí me tocaba a veces quedarme hasta las 12 de la noche sacando el trabajo del asistente de mi jefe, porque él no había sacado lo de los compañeros, él no había hecho contratos, él no había hecho otras cosas, y hasta cierto punto es un plus para mí, porque quieras o no, aprendí cosas que quizá yo no es lo mismo la teoría que estarlo bien En la práctica. en realidad, ¿verdad? Sí. Entonces, fue algo que yo aprendí. Ok. Entonces me da a mí, pero la insatisfacción, el sabor de boca, me quedó ahí también, de que por cuello la gente pasa, y hay muchas niñas que lamentablemente se van a lo más fácil, y es dar
Ya, su cuerpo o ver de qué otra forma pueden ir dando, vea. sí. Son cosas que uno solo se queda viendo. Eso Ok. nada más. Muy bien, son modelos. ¿Alguna otra más quiere aportar? Abonar nada más a lo que decía la compañera, de verdad, estoy de acuerdo en que uno de los paradigmas que existen es ese de que la gente llega a los puestos que tiene y principalmente cuando son puestos importantes por cuello o por los famosos conectes, ¿verdad? Y más que paradigma, yo siento que es una realidad, no es tanto un paradigma. Y otra cosa es que en mi caso me he topado con un montón de experiencias en donde teniendo el famoso título, ¿verdad? Que uno espera tener grandes oportunidades laborales y le salen con que el salario va a ser base, o sea, $200 más Las comisiones. comisiones. Y eso va a depender de la cantidad de los clientes, etcétera. Entonces, es como bien difícil enfrentarse a eso, que esa realidad, pues, de que, como dice la compañera, tanto esfuerzo, tanto de pelo, para venirse a dar uno cuenta de que realmente encontrar trabajo no es tan sencillo. Ajá, pero por eso es que les quería dar ¿cómo se llama? Un panorama amplio de cómo estaba el mercado laboral. ¿Sí me voy a entender? O sea, y no es que sea tu culpa, sino que, a ver, los que estudiamos una carrera universitaria, ¿por qué lo estudiamos? Porque papá dijo, porque es lo que se venía haciendo, y en su momento pudo haber sido lo correcto, pero en el momento que nosotros nos hemos desarrollado, ya el entorno laboral cambió. ¿Sí me voy a entender? Sí. Sí. Va, por ejemplo, Otra cosa que usted mencionó, Lick, fue acerca de a pesar de las capacidades que uno tiene y lo que dijo la compañera también, es que realmente no se está pagando lo que uno sabe, porque vaya, a usted le exigen, usted todavía dijo, se requiere, usted en las ofertas laborales, se requiere maestría, que tenga 10 años de experiencia, que sepa todo lo de las redes sociales, que haga una y mil cosas, están pagando el sueldo mínimo. Y lo que usted mencionó también acerca de su hermano, es más fácil estudiar quizás irse a un call center y a pesar de que va pegado con el teléfono, ¿verdad? Y no va a tener ni vida social y quizás van a ganar más que un profesional. va, pero todo, correcto, pero todo eso que estamos diciendo son modelos mentales y lamentablemente en El Salvador, en nuestro entorno laboral, vamos un poquito más retrasados, porque hay países en donde, por ejemplo, ya no están contratando por título, sino que están contratando por competencias, por habilidades, que ya vamos a llegar a eso. Entonces, el problema es que los modelos mentales que a nosotros nos enseñaron nos han hecho mucho, mucho daño. Y no es lo que el mercado realmente necesita en ese momento. Entonces, la realidad es otra. ¿Estamos bien?